Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras. ¿Sabías que la resolución de problemas complejos y el pensamiento crítico son habilidades cada vez más demandadas por las empresas? Desde hace algún tiempo escuchamos hablar de manera recurrente sobre las competencias transversales. Cuando hablamos de estas aptitudes, hablamos de capacidades a la hora de obtener éxito en el logro de los objetivos profesionales marcados y también en la propia evolución de las organizaciones. Si quieres saber cuáles de estas cualidades son las más importantes y por qué debes desarrollarlas para mejorar tu empleabilidad, te lo vamos a explicar detenidamente a continuación. Hoy vamos a aprender a diagnosticar y entrenar competencias transversales y lo vamos a hacer de la mano de Rocío Pérez, diplomada en Trabajo Social, licenciada en Ciencias del Trabajo, con un Premio Nacional a la Excelencia y doctora en Sociología. Hola Rocío, bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Anaís, buenas tardes y muchas gracias a vosotros por darme voz y compartir este ratito conmigo. Gracias a ti de verdad por querer prestarnos tu voz en este ratito. Y además es que este tema, he estado así un poco investigando, ofrece bastante información vaga e imprecisa, por lo que particularmente estoy muy contenta de contar contigo porque eres nuestra fuente fiable de información y herramientas útiles para pasar de la teoría a la acción. Y en esta entrevista vamos a tratar de dar respuesta a estas necesidades de recursos seguros y nos vamos a centrar en aspectos muy prácticos sobre el cómo se diagnostican las competencias transversales y cómo se entrenan. Pero antes, Rocío, me gustaría que conozcamos un poquito más tu trayectoria profesional. Además de lo dicho anteriormente, tienes un posgrado en materia de educación, dirección de recursos humanos, igualdad de oportunidades y acreditaciones en el ámbito del desarrollo de personas, el desarrollo de proyectos y la digitalización. Algunos de tus principales hitos profesionales han transcurrido en la docencia e investigación, también en la dirección de personas y programas de innovación social para el empleo y la promoción y desarrollo de tecnologías sociales para el diagnóstico y desarrollo de capacidades humanas. Actualmente trabajas como directora de área de empleabilidad e inclusión social de NEOC. Y ahora sí, Rocío, vamos a empezar, porque se habla mucho de las competencias transversales de una manera muy genérica. Pero, ¿qué engloba realmente el concepto de competencia transversal? ¿Qué es? Efectivamente, es un tema muy de moda. Por ejemplo, en redes sociales profesionales como LinkedIn son muchos los posts, los artículos que hacen referencia constantemente a las competencias transversales. Se habla mucho en el ámbito de la empresa, en el ámbito educativo, porque en realidad todo el mundo cree en su importancia, pero el problema que yo veo es que se habla desde un punto de vista muy vago, muy genérico, sin aterrizar en qué son, de qué estamos hablando y cómo podemos mejorarlas. No se puede mejorar aquello que no se puede medir. Entonces, el problema yo creo es que se coge un tema interesante, pero de una manera muy vaga y que no se dan herramientas, ¿no? Entonces vamos a ponerles nombre, vamos a ver de qué se trata. Exacto, ¿de qué se trata realmente? ¿Qué es que... O danos algún ejemplo, porque mejor que con un ejemplo no vamos a saber, vale, yo tengo competencias transversales, no sé. Pues vemos qué son, vemos algún ejemplo y vemos cómo se diferencian de otro tipo de competencias que no son exactamente lo mismo y se habla de una manera genérica englobando todo, ¿no? de aquella manera imprecisa que comentábamos. Las competencias transversales son conocimientos, o sea, lo que yo sé, habilidades, lo que yo sé hacer, poner en práctica, no solo a nivel teórico, vamos a decir, y actitudes, que es cómo me posiciono yo ante eso. Es una mezcla de conocimientos, habilidades y actitudes que se manifiestan, y esto es fundamental, a través de conductas. Se manifiesta en cómo yo me comporto en diferentes ámbitos de mi vida y son transversales porque aplican a cualquier esfera de nuestra vida. Pueden ser las relaciones personales, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, pueden ser en el marco de la propia búsqueda de empleo, puede ser en el marco de cualquier profesión porque van a ser beneficiosas en cualquiera de esos ámbitos.
Te pongo un ejemplo, la comunicación, ¿no? La comunicación está muy relacionada con trasladar una idea, saber trasladar una idea. Lo primero, saber qué idea tengo que transmitir en cada momento, adaptar ese mensaje a mi interlocutor. No es lo mismo que hable con mi hija que hable con un profesional, ¿no? En términos de cómo de largo es mi mensaje, qué palabras utilizo. Implica también el escuchar a la otra parte para confrontar cómo está recibiendo esa comunicación. ¿La está entendiendo? ¿No la está entendiendo? ¿Hay algún tipo de error, de choque en esa comunicación? Todo en pro de un entendimiento mutuo para poder conseguir el objetivo que sea, porque podemos hablar de una comunicación en la que yo tengo que dar pautas a mi equipo de trabajo, o puede ser una comunicación en la que tengo que conseguir que mi hija comprenda que hacer determinadas cosas no es correcto y no es bueno para ella. Entonces, eso es un ejemplo de una competencia transversal que yo creo que es de las más importantes y que aplica a todos los ámbitos de la vida, porque gran parte de nuestros problemas nacen precisamente de ahí, de una falta de comunicación efectiva. Totalmente. De hecho, así hablando, claro, pienso, aquí se necesita de empatía, se necesita de la escucha activa, se necesita, de hecho, inteligencia emocional. Todo eso forma parte de... O sea, ¿son competencias transversales o forma parte de la competencia transversal? Porque entiendo que se puede ejercitar. Y si no las tenemos, ¿se pueden adquirir? ¿Cómo va? Es complejo separarlo, Mira, te cuento que existen unos marcos consensuados hasta a nivel europeo, ¿no? Marcos de competencias consensuados. Por ejemplo, el Parlamento y el Consejo tienen un marco de lo que serían las 8 competencias clave para la vida, para cualquier ámbito de la vida. Y ahí tenemos desde competencia que tiene más que ver con lingüística, con matemática, pero también con competencia digital, con competencia cívica, cultural. Tenemos otros marcos consensuados, como por ejemplo es el marco DIGCOM, que hace referencia a las competencias digitales. Está clasificado en 5 competencias digitales. Tenemos el marco ENTRECOMP, que es el marco que tiene que ver con el emprendimiento, pero con el emprendimiento en sentido amplio, más bien como tener iniciativa y proactividad ante la vida, identificar oportunidades, problemas, rápidamente soluciones. Tenemos el marco, fíjate, ahora mismo que es tan importante velar por la sostenibilidad. Tenemos el marco GreenComp, que están llevadas las competencias hacia el ámbito de la sostenibilidad en general, ¿no? Entonces, la dificultad con este tema está en que hay marcos consensuados y que todo el mundo los tomamos como referencia, y las competencias de esos marcos están muy interrelacionadas entre sí. Como tú bien decías, no podemos tener una comunicación efectiva probablemente si no tenemos un mínimo de empatía y asertividad, ¿no? Claro. Y están todas, unas necesitan de otras, y separarlas es tremendamente difícil. Luego están ya, no siempre se parte de marcos comunes, ¿no? Hay muchos autores, muchas autoras que están especializados precisamente en la publicación de diccionarios de competencias. También tenemos, por ejemplo, muchos de los proyectos europeos que se hacen entre entidades educativas, empresas, administraciones de todo tipo, tienen ese foco de definir catálogos de competencias para generar soluciones para entrenarlas, por ejemplo, pero hay una falta de homogeneidad. Sí que es verdad que más o menos nos entendemos, ¿no? Y cuando yo hablo de creatividad nos hacemos una idea, aunque no lo definamos de la misma manera. Cuando yo hablo de una buena comunicación o de trabajo en equipo, por lo menos nos entendemos y nos hacemos a una idea de qué se trata esto, ¿no? Se me antoja complicado, en el sentido de, pues como bien dices, de segmentarlo y de quien tenga un batiburrillo interno, psicológicamente no es que sea inestable, pero que a lo mejor no se dedica y se presta tanta atención y no sepa qué siente o qué quiere porque antepone a los demás, a él mismo. Todo esto
cómo dificulta o en qué te entorpece? Porque a lo mejor yo soy súper buena trabajadora, pero en mi vida personal la llevo como más desordenada y eso me afecta, o sea, ¿cómo se puede arreglar eso? ¿Cómo se puede arreglar? Pues vamos a ver, yo creo que hay que separar dos espacios diferentes, ¿no? O tres, si me apuras, o cuatro. Un espacio que es el marco personal, ¿no? En nuestra vida personal, obviamente, no todo el mundo es experto en esto y entonces no es tan importante saber si lo que tengo que entrenar es precisamente la comunicación, o se llama proactividad o iniciativa o planificación funcional, ¿no? En un ámbito personal, en realidad no es tanto partir de la competencia como el decir, vamos a ver en mi vida qué es para mí lo satisfactorio, qué no está siendo satisfactorio, enmarcar la situación y poder tomar conciencia de cómo me estoy comportando yo frente a ese tema o situación para ahí establecer pues, posibles cambios que puedo hacer o posibles conductas que puedo reforzar o hábitos que incorporar, ¿no? No tiene un sentido ahí pensar de manera rigurosa en competencias. Obviamente van a estar implicadas las competencias, pero el marco de análisis pues, va a ser más global partiendo de lo que nos es satisfactorio o insatisfactorio en la vida, salvo que busquemos un acompañamiento, ¿no? Personal de un profesional que nos va guiando. Pero otro terreno ya, si nos vamos, por ejemplo, al terreno de la selección de personal o si nos vamos al terreno de la evaluación de desempeño dentro de los puestos de trabajo o incluso a programas de empleabilidad, hay muchas organizaciones públicas y privadas que se dedican a ayudar a las personas a desarrollarse profesionalmente, a encontrar empleo. Entonces, claro, ahí sí que es verdad que es muy recurrente escuchar por su parte que se entrenan estas competencias y habilidades, pero ahí se queda, ¿vale? ¿Y cómo las entrenas? Claro. ¿Y cómo sabes qué nivel de competencia tiene esta otra persona? ¿Cómo sabes cómo ha evolucionado? Entonces ahí efectivamente ya nos tenemos que poner un poco más serios y rigurosos y tenemos que partir de esos marcos, ¿no? De esos marcos ya más estandarizados para dar solvencia al proceso profesional que estamos haciendo. Claro, y me imagino que la propia persona acabará sabiendo que, o sea, dejará de dudar a lo mejor de su saber discernir o saber qué es lo mejor para el grupo, el equipo, la empresa y para sí mismo, o sea, sin perjudicarse. Entiendo que ¿cómo se entrena eso? ¿Cómo llega en el trabajo? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo entrenas tú como empleado o futuro empleado? ¿Cómo te entrenas y llegar a la entrevista de trabajo o a tu puesto de trabajo diciendo no, yo sé hacer y cuál era el último y mis aptitudes, y además lo hago todo con una aptitud y con un todo estupendo? ¿Cómo se entrena? Pues tiene mucho que ver el cómo se entrena, tiene mucho que ver con ese punto de partida que va antes de entrenar, que es evaluar, diagnosticar. El primer paso es, vamos a evaluar o vamos a diagnosticar cuál es mi nivel, cuál es mi punto de partida de las diferentes competencias, porque si no voy a saber cuáles tengo que entrenar más, cuáles no, ni voy a saber después cómo he mejorado, ¿no? Entonces, el punto de partida del diagnóstico es fundamental, y donde a nivel personal, como comentábamos, no te queda más que ese ejercicio de reflexión, de autoconsciencia. Ya en el terreno profesional tenemos otras herramientas, ¿no? Para establecer ese punto de partida. Por ejemplo, en la selección de personal, para diagnosticar el nivel de las competencias, pues se utilizan sobre todo dos mecanismos, ¿no? Uno es las preguntas de incidentes críticos. Las preguntas de incidentes críticos son aquellas que van dirigidas a conocer no lo que
no lo que dices, sino lo que haces. Es muy fácil prepararse, no es fácil, ¿no? Pero es posible prepararse una entrevista y vender la moto, ¿no? Y venderse muy bien a uno mismo. Pero si damos con la pregunta adecuada, podemos tratar de llegar a cómo la gente se comporta y no lo que está tratando de aseverar simplemente con las palabras, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Si yo quiero saber cómo se comporta una persona frente a situaciones conflictivas en sus relaciones en el trabajo, si yo le pregunto a esa persona cómo te relacionas en situaciones conflictivas, pues me va a traer un discurso estupendo. Pero en cambio, si yo le pido ¿qué es para ti el conflicto? Le pregunto, ¿qué es para ti el conflicto? Piensa en una situación conflictiva que hayas vivido en tu pasado profesional. Vale, explícame esa situación. ¿Qué hiciste tú frente a esa situación? ¿Qué consecuencias tuvo tu manera de actuar? Ahí al final estás metiendo a la persona en una situación en la que al final sale de alguna forma esa parte conductual, aunque no la estés viendo y te lo esté contando, ¿no? Y otra fórmula que se suele utilizar en selección de personal, Anaïs, es directamente la observación, ¿no? La observación a través de un caso práctico o similar también puede tener mucho lo que se llama sesgos de deseabilidad, que la persona se comporta pues como sabe que la conviene que se comporte. Pero si tú simplemente observas a la persona en situaciones normales, te pongo un ejemplo, cómo llega a la entrevista, si llega puntual, cómo te saluda. Si nosotros, por ejemplo, en mi organización, a veces hacemos procesos de selección de personal donde hacemos una comida con muchas personas. Es increíble la cantidad de conductas que puedes observar en las personas en un proceso tan habitual, tan cotidiano como es comer, ¿no? Sirve el agua a las personas que están, retira el plato, lo deja todo tirado, interacciona con toda la mesa. Entonces, en realidad, la observación, ¿no? Y cuando te digo que estos son fórmulas ya un poco más sofisticadas que lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida personal, te lo digo para el caso de algunas empresas, que este es el problema también, ¿no? Que hablamos mucho de competencias transversales y luego las empresas, una gran parte, a la hora de hacer selección de personal, no recurren a estas herramientas. Directamente van con el currículum y preguntan a la persona por cuestiones que ya figuran en el propio currículum y que se enmarcan más en qué has estudiado, en qué has trabajado, cuando realmente existen estas fórmulas, ¿no? Y si nos vamos ya, por ejemplo, a otro espacio, como puede ser una vez que tú ya estás trabajando en una organización, cómo se diagnostican esas competencias, pues la manera más sencilla es establecer procesos que tampoco suelen ser muy habituales en las organizaciones, como son espacios de retrospectiva y feedback, ¿no? Por ejemplo, Anaïs, tú que ahora mismo tienes aquí un puesto de trabajo y tienes una serie de responsabilidades. Ya no digo funciones, responsabilidades y cosas que tú tienes que conseguir. Anaïs tiene que garantizar aquí que pase esto, esto, esto y esto. Y eso implica competencias también. Entonces, si compañeras tuyas se reúnen contigo cada X espacio de tiempo y partiendo de tus responsabilidades crean un diálogo contigo para ver en qué medida eso ha funcionado o no ha funcionado y vamos a las motivaciones que están detrás, dando tú tu visión, cómo tú lo has sentido y tus compañeros la suya, pues también es una manera interesante de poder tener ese punto de partida. Ese punto de partida lo necesitamos, si no, no se puede entrenar. Está súper interesante y de hecho cierto es que cuando le he preguntado digo, claro, ¿cómo voy a desarrollar algo si no sé ese punto de partida de saber en qué punto estoy o está? Se hace realmente, ya has dicho ya que realmente no demasiado, pero este proceso de, bueno, al seleccionar a los empleados o de X en X, ese, no se llama feedback, pero no sé cómo lo has llamado, pero bueno, sí, ver un
ver un check-in, ¿no? De cómo va todo. ¿Realmente se hace? ¿Se hay un progreso en que se está haciendo cada vez más? ¿Se debería de hacer más? ¿Lo hacen más las empresas grandes, las medianas, las pequeñas? Pues en el ámbito de la selección de personal cada vez se hace más. O sea, preguntas de incidentes críticos se hacen cada vez más. La observación de lo cotidiano, como te decía, apenas se hace, pero claro, si nos vamos a que el tejido español tiene un porcentaje muy elevado de pymes y micropymes, pues la selección de personal no está muy profesionalizada. Entonces, aunque sí que se hace cada vez más preguntas de incidentes críticos y un poquito esa observación, si nos vamos a porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje de empresas realizan estos procesos de esta manera más rigurosa? Pues no son muchas. Pues probablemente una empresa más pequeñita va a tener menos recursos, menos profesionales especializados en selección y se va a guiar un poquitito más por su intuición, ¿no? Con los sesgos que eso representa, ¿no? Porque a la hora de hacer selección, si no tenemos esa base, yo voy a acabar seleccionando o bien a una persona cuyo currículum en el plano técnico de lo que ha estudiado o experiencia laboral me llama la atención porque parece que se adecúa, y voy a seleccionar también a la persona que me cae mejor. Eso es así. La afinidad no lo podemos controlar y es muy peligroso además, porque si yo selecciono, imagínate que tengo que seleccionar a un equipo de 10 personas, yo voy a sentir más afinidad con las personas más parecidas a mí en determinados aspectos. Y un equipo, precisamente, además, lo que tiene que ser es diverso. Probablemente las personas más beneficiosas para mi equipo sean personas que en principio igual no sienta tanta afinidad o tanta similitud, porque van a ser las que me complementen. Efectivamente. Te voy a poner un ejemplo de algo que no son competencias transversales, pero sí está relacionado con ellas. Hay otro marco muy relacionado con las competencias transversales, que son los roles de equipo Belbin. Estos son teorías científicas sostenidas a lo largo de muchos años. Pues los roles no son conocimientos, habilidades y actitudes. Los roles es tu tendencia natural, lo que te sale de manera más natural, a comportarte y a contribuir de una determinada manera en el marco de un equipo. Y donde digo equipo, podemos pensar en casa, también en nuestra familia. Es lo que te sale de manera más natural, tu tendencia. Esa, por ejemplo, una tendencia, hay 9 roles de Belbin. Uno es el cerebro. El rol cerebro, bueno, nadie tiene un rol, nadie es un rol u otro, sino que en los diferentes roles tú tienes una escala por percentiles, viendo dónde estás en cada uno de esos roles. Pues uno es el cerebro. El cerebro está muy conectado con la competencia de la creatividad, pero no solo. Y un cerebro es una persona que de manera natural lo que tiende es a soñar, a imaginar ideas, soluciones. Es una persona que enseguida inventa, identifica 1000 posibles maneras de solucionar un problema. Bueno, lo que entendemos por una persona creativa. Tenemos otro rol que es el de implementador o implementadora. Es aquella persona que tiene mucha más facilidad para cuando está escuchando la idea del creativo o el planteamiento, enseguida lo está bajando a tierra y se está imaginando, bueno, entonces para hacer eso tenemos que hacer esto, el paso 2 es esto, el 3 es esto, luego tendremos que hacer lo otro, baja a tierra. Si tú eres cerebro y yo soy implementadora, es fácil que yo diga, joder, Anaís, todo el día está en las nubes, mucha idea, pero a la hora de hacerlo realidad y convertir esa idea en un proyecto, nada de nada. En lugar de decir, es que lo bonito es que Anaís sea así, porque igual yo voy así, con mis procesos, mis procedimientos, pero no tengo esa otra parte. Y lo interesante es cuando unimos esa complementariedad de diferentes roles, porque juntos somos más potentes para el objetivo que
que queramos conseguir, ¿no? Y aquí tenemos pues, un gran problema que existe en las organizaciones, que se piensa en términos de afinidad personal, yo selecciono a quien veo más similar a mí, y por otra parte que se piensa en términos de puesto de trabajo, muy estancos, muy estancos. Te voy a poner otro ejemplo. Yo en mi organización, una de mis responsabilidades tiene que ver con identificar oportunidades para hacer proyectos, identificar a otros actores con los que podemos colaborar y nuevas ideas para lanzar proyectos. Entonces, igual yo tengo mucha facilidad para cerrar una venta y puede ser que en mi equipo yo piense, bueno, tenemos que contratar a personas que se tienen que dedicar a cerrar ventas. Y no me doy cuenta de que igual hay una persona que en mi equipo puede ser una persona muy interesante para mantener relaciones públicas porque es muy sociable. Igual nunca va a cerrar una venta, pero va a ser muy buena en las relaciones públicas, o sea, va a generar confianza alrededor nuestro, pero después es muy buena en otra parte de la empresa, también con sus capacidades puede contribuir a otra parte de una empresa y estamos hablando de dos puestos de trabajo diferentes. Entonces ese es otro problema, que se piensa de una manera muy, muy estandarizada en el puesto de cada uno y no se tiene en cuenta esa versatilidad para decir, mira, Anaís la vamos a poner a hacer entrevistas y luego la vamos a poner cuando sea necesario al lado de no sé quién porque puede aportar a esta otra parte mucho valor, por ejemplo. Es que te voy a decir lo mismo, es súper interesante, pero a mí me estás abriendo un mundo que realmente no lo conocía. Las empresas tienen que formarse muchísimo en todo esto. Lo veo fundamental, llamémoslo ya incluso egoístamente para su propio beneficio, pero evidentemente para el beneficio de todos. Pero si no es ninguna tontería que se metieran de lleno en formarse y en formar a sus empleados y en llevar un seguimiento riguroso, tanto a la hora de emplear, de ofrecer empleo, como de hacer el seguimiento y formar darse cuenta de esa observación que dice, que no sé hasta qué punto, con el trajín de la vida y los objetivos, los deadlines, todo, es como no hay tiempo para eso. En realidad no es una labor muy complicada lo que se necesita para hacerlo, vamos a decir, de una manera más manual, porque luego puedes meter y podemos ver ejemplos, ¿no?, de tecnologías que son muy interesantes para el diagnóstico y entrenamiento de competencias, pero de una manera más analógica no es especialmente difícil. Para construir ese diagnóstico, pues al final lo que necesitas es pues elegir las competencias, en qué competencias nos queremos fijar. Vamos a pensar en una selección para un puesto determinado. ¿Qué competencias tiene que tener esa persona para ese puesto, para asumir esas responsabilidades? Pues son estas: trabajo en equipo, iniciativa, gestión del tiempo, X, ¿no? Segundo paso, vamos a definirlas. Nos basamos en los marcos que existan, estos marcos europeos que están ya más estandarizados, o creamos nuestra propia definición de esa competencia, con lo que vemos que es interesante en nuestra empresa, ¿no? Lo defines. Y tercer paso, identificas conductas que estén asociadas. O sea, una persona que se adapta bien al cambio, entendiendo por adaptación al cambio, la capacidad de tomar conciencia de que hay que hacer de que la situación cambia y que puedes implementar de nuevo para adaptarte a esa situación. Tenemos que ver ejemplos de conductas, ¿no? Ejemplos de conductas, se definen ejemplos de conductas y las puedes nivelar, ¿no?, de manera acumulativa. Cuál es lo mínimo y cuál va siendo ya conductas que son más demostrativas de que la persona tiene esa capacidad. Y después, ya teniendo ese listado de conductas, fácilmente lo puedes transformar en esas preguntas de incidentes críticos en la selección, o lo puedes transformar en un checklist de observación
Igual no vas a tener esas gafas puestas siempre, pero si estás haciendo una selección sí que vas a estar atento y puedes tener un checklist. Llega un momento en que lo interiorizas, ¿no? Pero inicialmente puedes tener un checklist para fijarte en determinados aspectos. O lo mismo en la evaluación de desempeño, ¿no? Si eso se transforma en un checklist, es muy fácil con ese checklist una conversación guiada entre un jefe y un empleado o entre un equipo al mismo nivel, porque ese es otro error que se comete en las empresas. Los feedback cuando se dan solo los dan los jefes. No nos relacionamos por todos los lados con un montón de compañeros y compañeras que tienen mucho que decir, e incluso a veces saben más que la persona que tiene un nivel jerárquico mayor. Entonces, ese proceso de construcción de ese diagnóstico no es precisamente difícil. Los profesores, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues manejan mucho esto, solo que se les da mejor o está más interiorizado en las competencias técnicas. Las competencias técnicas son aquellas ya muy específicas de una materia o profesión. Por ejemplo, análisis de datos a través de este programa. Esa es la diferencia. Ahí se hace mucho en educación. En las transversales incluso el propio profesorado tiene a veces dificultades para diagnosticar estas competencias transversales, pero ese proceso que te he comentado es un espacio de reflexión y de sistematización, no tiene una complejidad especial. Cierto es que no la tiene, no, aparentemente no, pero sí hay que tener esa competencia, supongo, de observar, de tener esa sensibilidad, o no sabría cómo llamarlo aparte de competencia. No sé si quiero encauzar un poquito, porque hemos estado así picoteando, al menos por mi parte he estado preguntando, ahora esto, ahora lo otro. Ya me has hablado, pero en la importancia de la búsqueda de empleo y en el desarrollo de profesionales de las organizaciones, ¿por qué ahora de pronto hay este boom con las competencias transversales? ¿Cuál es realmente la importancia en la búsqueda de empleo? ¿Por qué ese super boom? En la búsqueda de empleo, la búsqueda de empleo ha cambiado mucho en los últimos años. Ha cambiado de una manera abismal, sobre todo con la introducción de las nuevas tecnologías en los procesos de selección de personal. Más competencia, más tecnología, ha cambiado mucho la forma de buscar empleo. Entonces, en lo que es el propio proceso de búsqueda, que es un proceso duro, porque es un proceso en el que tu autoestima suele estar tocada en alguna ocasión, en el que tienes un cierto miedo, ¿no?, de ver qué pasa. Si encima hay una urgencia económica, pues ya ni te cuento. En ese proceso, obviamente, vamos a tener más éxito si tenemos una competencia alta, por ejemplo, de gestión del tiempo. ¿Qué pasa en los procesos de búsqueda activa de empleo? Que normalmente las personas empiezan aquí, dedican mucho tiempo, toda la energía, cuando ven que no consiguen resultados a corto plazo, vuelven a caer y hay periodos de inactividad, luego vuelven a subir, van, dicho vulgarmente, como pollo sin cabeza, sin una estrategia, ¿no? Vamos a ver cuántas horas voy a dedicar al día, que sea algo estable. De todo lo que tengo que hacer, tengo que actualizar mi currículum, tengo que tratar de ver un poco qué empresas tengo alrededor, de todo lo que tengo encima de la mesa, qué va antes, qué va después, qué es prioritario, qué no es prioritario. Entonces, ya de por sí es un trabajo difícil, ¿no? Entonces, en el propio proceso, con determinadas competencias, va a ser muy, muy importante, pues en este caso de la búsqueda activa de empleo, pues va a ser muy importante la gestión del tiempo, la competencia de gestión del tiempo. Va a ser muy importante la iniciativa y la proactividad, a tener los ojos muy abiertos, identificar oportunidades. Te pongo otro ejemplo. Hablas a tu alrededor y si tienes los oídos bien abiertos te puedes enterar de, pues mira, es que resulta que mi vecina conoce a esta persona de esta empresa. Si escuchas y miras a quién tienes a tu alrededor, se abre todo un mundo de
de oportunidades que no se abren si te quedas delante del portátil mirando un portal de empleo. Pero además de poder gestionar mejor el proceso de búsqueda, en la propia diferenciación. Vamos a llegar a la fase de entrevista. Conseguimos entrevista frente a otros candidatos que van a tener el mismo currículum que yo, van a haber estudiado lo mismo, van a tener una experiencia similar. ¿Dónde va a estar la diferencia entre unos y otros con las mismas titulaciones y con una experiencia parecida? Va a estar básicamente te diría que en los valores personales, que al final también se dejan ver, y en estas competencias transversales. Entonces ahí, por ejemplo, la competencia de la comunicación, a mí me ha pasado, he tenido mi fase profesional de hacer mucha selección de personal, y cuando tú entrevistas a una persona, la persona se va por los cerros de Úbeda. O sea, tú le preguntas una cosa y te empieza a contestar otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, el saber ser estratega y saber qué es lo que para este puesto, para el que me están entrevistando, tengo que contar, qué no tengo que contar, porque es accesorio, ¿no? Entonces, qué es lo importante que tienen que saber y de qué manera yo lo puedo contar con cierto gancho para que resulte interesante. O a la hora de hacer una autocandidatura a una empresa, también el saber con quién me conviene contactar, a quién me tengo que dirigir y a quién no. Pues fíjate, en el proceso de búsqueda activa de empleo este tipo de competencias son fundamentales, porque es lo que va a determinar que tengamos más o menos éxito en ese proceso. Y en la vida profesional, Anaís, pues obviamente si yo tengo buenas competencias, si tengo un nivel medio, alto de determinadas competencias transversales, pues voy a contribuir más a mi organización. Y si contribuyo más a mi organización, voy a tener más posibilidades de mantener ese empleo o poder desarrollarme en él, sea prosperando con un ascenso, si es eso lo que busco, que puede no ser lo que busco, o desarrollándome en el plano que sea, ¿no? Porque voy a ser una persona, no me gusta la palabra productiva, que contribuye a lo que está haciendo la empresa. Entonces fíjate que sí es importante. Y ya no te digo en la vida, sí, eso, en nuestras relaciones. Te iba a preguntar, porque digo, vale, sabemos en la búsqueda, sabemos en el desempeño y en las relaciones personales, así aunque sea brevemente, una pincelada. En las relaciones personales, pues fíjate, yo pienso mucho en las relaciones de amistad, y muy relacionado también con esa competencia de la comunicación y la colaboración. Tenemos relaciones de amistad ahora muy frágiles, y también, relacionado con la competencia de gestión del tiempo. Si queremos, yo creo que lo ideal para todos es estar con quien queremos estar, ¿no? Y que esa relación sea saludable. Yo creo que eso es a lo que aspiramos todos, ¿no? Estar rodeados de las personas que queremos estar rodeados y que esa relación sea saludable. En cambio, vamos sin tiempo, de aquí para allá, tratamos de igual estar en relación con 1000 personas, pero la persona que es importante para mí la estoy desatendiendo. Y otra persona que no son tan importantes para mí estoy poniendo ahí el foco. Entonces, tomar un poco de conciencia de esto ayuda bastante. Con los hijos, en la educación de los hijos, pues es fundamental. A veces la educación se ve dañada porque los propios progenitores pues no se paran a pensar, pues eso, en ese proceso educativo, qué quiero potenciar en mi hijo y qué quiero que tenga en cuenta a la hora de comportarse, ¿no? Entonces, claro, no me vale si yo te digo no hagas esto, te tengo que explicar cuáles pueden ser las consecuencias de hacer esto, de qué otras maneras podría hacerlo. Fíjate, es que cambia todo, ¿no? Yo creo que la importancia en la vida personal radica en estar rodeada de quien quieres, en que esas relaciones sean lo más saludables posibles, que tú pongas lo mejor de tu parte para contribuir en la vida de esas personas,
Y en la vida personal, si me apuras, Anaís, creo que tenemos una gran deuda a nivel general, pero de determinados sectores poblacionales en particular, con lo que tiene que ver con la gestión de los recursos financieros. Y más en momentos tan difíciles como el que nos encontramos, ¿no? De una inflación alta, de una subida grande de los precios. Tienes que hacer más malabares con el dinero y tenemos todas las competencias ligadas a la gestión de recursos. Por decirlo de alguna manera, hay un déficit muy importante, muy importante. Sí, pues es importante en todas las facetas. Efectivamente, como dice, a nivel personal, lo tenemos también incluso como deber, no solamente, en fin, nosotros afectamos a otras personas, algo que has dicho que me ha gustado, y que hay que elegir el estar bien, relaciones sanas, y afectarle positivamente, hacer nuestra impronta positiva, ¿no? En la vida de la gente. Antes estabas comentándome cómo se evalúa el nivel de competencias transversales que tiene una persona. No sé si a lo mejor hay alguna fórmula mágica, hay alguna fórmula que se pueda seguir para, en plan de, venga, sí, sigues estas pautas y ¿existe? Hay varias opciones, ¿no? Fórmula, o sea, el proceso de definir y desplegar una competencia que te comentaba antes, ¿no? De elegir qué competencias quiero evaluar, definirlas, establecer conductas, nivelarlas y transformar eso en checklist de observación o de preguntas es de por sí una fórmula. Todo es ponerse a hacerlo y apoyarse de personas de tu alrededor que sepan, ¿no? O ahora con internet tenemos también muchos recursos para el autoaprendizaje al respecto. Te voy a poner ejemplos, fíjate, de fórmulas de evaluación con tecnología, porque esto se puede hacer de una manera muy analógica a través de ese despliegue, de esa competencia, con esos checklists, con esas preguntas, y hacerlo de esta manera más analógica, pero también se puede utilizar la tecnología. Entonces, te pongo ejemplos de tecnología que nosotros en mi organización hemos diseñado y utilizamos, y también con esos ejemplos de cómo al final esa evaluación puede ser muy diversa, ¿no? Porque puede ser una autoevaluación, puede ser una evaluación de un externo. Pues mira, por ejemplo, nosotros desde NeoCK tenemos un simulador de realidad virtual, en el que 5 personas a la vez se ponen sus gafas y entran en el mundo de la realidad virtual y tienen que superar una serie de retos de manera colaborativa. Se encuentran retos y de manera colaborativa los tienen que resolver. Entonces, el hecho de que accedan a la realidad virtual, como la mayoría de las personas nunca ha experimentado lo que es ponerse unas gafas y moverse en ese mundo paralelo, esto les genera muchísima emoción, que luego lo podemos ver, que es un elemento fundamental en el aprendizaje y por lo tanto en el entrenamiento de competencias. Les saca fuera de sí y hace que te quites esa capa del quiero parecer esto. Igual en una entrevista puedo querer parecer esto, pero claro, si me sacas fuera de mis casillas y me metes en un mundo donde siento que no tengo tanto control, ¿no? Entonces ellos resuelven una serie de retos y mientras están haciendo los retos, yo les veo en el plano físico porque están en una habitación, pero veo también lo que está pasando en la realidad virtual a través de un monitor. A través de mi monitor veo lo que pasa dentro del metaverso, ¿no? Que se puso tan de moda esta palabra. Y soy una observadora que estoy evaluando, por ejemplo, estas 3 competencias y con mi checklist, que nace del proceso que te he comentado antes, voy tomando nota de cómo se comporta. Pues mira, resulta que se han tenido que repartir X herramientas entre ellos y lo han hecho al azar y no han pensado en qué podría ser bueno cada uno o le apetece hacer o puede contribuir más en la experiencia. Nota, pues es relativa al trabajo en equipo. Pues mira, hay una persona que parece que es muy lista, que lo resuelve todo, pero va a su aire y ha dejado abandonado por ahí al resto del equipo. Checklist.
Cuando finaliza esa experiencia, hay un proceso yo lo llamo retrospectiva, evaluación, reflexión grupal, ¿no? En el que las personas rellenan un formulario valorando cómo consideran que se han comportado ellos en esa experiencia, pero también cómo se han comportado los demás, que es a lo que se llama autoevaluación o coevaluación. Y yo, que soy la persona observadora, también cumplimento un formulario automatizado y meto mis notas. Pues con todo eso se genera un informe de diagnóstico competencial, y ahí tienes un ejemplo de diferentes fórmulas: autoevaluación, coevaluación y evaluación de un externo, y tienes un ejemplo de cómo fijarse en lo que la gente hace, no lo que la gente dice. Rocío, quiero ir a NeoCK y ponerme las gafas y experimentar. Cuando y ver. Quieras, estás invitada. Me ha parecido fascinante, me ha encantado, me encanta. Hay tecnologías muy, muy interesantes. Mira, otro ejemplo que nos sirve para enganchar con otra forma de hacer. Tenemos un videojuego, este es individual, tú accedes con tu ordenador y tienes que pasar también una serie de retos. Este, por ejemplo, es un reto que tiene que ver con la vida de Leonardo da Vinci, ¿no? Es muy interesante. Entonces, en esos retos, pues tú te enfrentas a situaciones y tienes que decidir cómo comportarte, ¿no? Por ejemplo, te encuentras con una persona y quieres actuar A de esta manera, B de esta, C de esta. O también te encuentras minijuegos, quiz, y también te encuentras en algunos casos durante la experiencia alguna pregunta tipo formulario. Entonces, con todo eso, ya no con observadores ni nada, de manera automatizada, porque nosotros hemos diseñado esos retos teniendo en cuenta esas conductas del despliegue de las competencias. Entonces ya está automatizada la emisión del informe, y el informe que te va a salir va a depender de cómo tú te has comportado durante la experiencia, y ahí es totalmente automático a través de la tecnología. Claro, tecnología que para diseñarla necesitas alrededor un conocimiento experto en materia de empleabilidad, de recursos humanos, de educación, pero que se puede hacer. Fíjate, esto se puede mandar a 100.000 personas y es muy escalable. Quiero decir que es fácil llegar a mucha gente sin que una persona, como en el caso de la realidad virtual, pues tenga que dedicar más tiempo con grupos de 5 personas, ¿no? Ese es otro ejemplo de forma de diagnosticar. Me resulta fascinante. En realidad, quizás el primer, el que no sé si le tenéis un nombre a la realidad virtual, quizás a lo mejor podría incluso funcionar. ¿Tiene nombre? Sí, se llama NeoSkills. Es que me ha encantado. Quizás a lo mejor serviría más como, no tiene por qué, pero en pequeñas, grandes medianas empresas, por aquello de una persona observando grupos, y el otro a lo mejor en súper multinacionales de millones de empleados, que a lo mejor dices, no me da la vida para, no sé, pregunto, ¿no? Que a lo mejor da un poco igual. Pues mira, en realidad hemos visto con la práctica que es un vehículo, es la excusa, ¿no? Es la excusa para sacar a la gente fuera de sí, para hacer encima que disfrute y se lo pase bien, porque otro componente muy importante para aprender y para entrenar competencias es la emoción y la motivación. Eso es fundamental, ¿no? Lo hemos probado con chicos y chicas de FP básica, por ejemplo, y la misma experiencia la hemos probado con directivos y directivas de empresa, de multinacional, pero también de pyme, y al final es el vehículo, porque la experiencia es interesante, es novedosa, es atractiva para todos, independientemente de la edad, te saca de esa deseabilidad social, y al final la diferencia entre ellos está en qué competencias quieres evaluar, en qué te quieres fijar, y en cómo después facilitas ese espacio de trabajo de reflexión al final. No les vas a hablar igual ni de lo mismo a chicos y chicas estudiantes
que a profesionales que llevan ya un recorrido. Pero claro, puede ser una multinacional que quiere simplemente trabajar con un equipo de trabajo, que puede ser un equipo técnico, mandos intermedios, o simplemente lo centra en su equipo directivo, o en una pyme con todo el mundo si son pocos. O sea, es muy versátil en realidad, es muy versátil. Rocío, me ha encantado, yo voy a ir, Sí, quiero te hacerlo. invito. Para terminar, porque sé que nos estamos pasando de hora y ya por terminar, y me has hablado también de cómo se pueden entrenar las competencias, pero cómo realmente podemos aprender de forma ya casi individual, cómo podemos aprender a desarrollarlas, a entrenarlas, a mejorarlas. A nivel individual, ¿te refieres? Más allá de marcos establecidos en el terreno laboral. Bueno, lo que consideres realmente más... Es que, claro, te quiero preguntar sobre todo, pero no tenemos mucho más tiempo. A lo mejor a un nivel laboral, pero de una forma un poco más individual. ¿Eso se puede hacer? Que tú mismo te des cuenta, te diagnostiques y digas, pues yo quiero desarrollarme. No sé si se puede hacer. O a nivel... no lo sé. A todos los niveles. Al final, el entrenar competencias tiene mucho que ver con los procesos de aprendizaje. Y de los procesos de aprendizaje sabe mucho la neurociencia, ¿no? Y concretamente la neuroeducación, que estudia cómo aprende el cerebro. Tenemos más de 86 millones de neuronas y cuando se establecen conexiones entre ellas se aprende. Tú evolucionas cuando se establecen conexiones, ¿no? Lo que se llama la sinapsis neuronal, lo que se llama la plasticidad, ¿no? Neuronal. Y esto está demostrado que funciona básicamente simplificándolo mucho, con tres ingredientes. El primero es la motivación, la atención, o sea, que quieras, que pongas el foco en ello, que sea importante para ti. El segundo es la emoción. La emoción es fundamental para aprender porque la emoción moviliza esa sinapsis neuronal. Se habla mucho de la emoción positiva, cualquier emoción, también la negativa. La emoción facilita el aprendizaje. Y después la repetición. La repetición, que es lo que genera hábitos y es lo que hace que se incorpore. Entonces, de una manera no profesionalizada y sin tener el acompañamiento de profesionales de la organización o de un mentor en el caso de búsqueda activa de empleo, pues es más difícil por el desconocimiento que tenemos, ¿no? Pero buscando cómo podemos responder de manera individual a esos tres elementos, a la motivación, a la emoción y a la repetición, no sé, pienso mientras voy hablando, la motivación, o sea, para que tú estés motivada para algo, motivación es tener motivos para la acción y para eso necesitas que algo te importe. Entonces, yo creo que algo importante es sentarse, mirar y tomar un poco de conciencia de qué es aquello, como iniciaba esta entrevista, que es más importante para ti, bien sea en la vida, en el trabajo, qué es importante, qué me está haciendo sentir mal y me está quitando energía, o dónde creo que estoy luciendo y esto lo tengo que hacer más grande. Y sobre todo, si identifico un problema, sí, dicho con esas palabras, un problema o algo que me está limitando y pienso y me hago a mí misma la pregunta de si yo mejorara, ¿cómo sería? ¿Cómo sería mi vida si yo hiciera determinadas cosas para mejorar esto? ¿Cómo sería mi vida si hiciera ese cambio? Porque ahí te puedes automotivar, ¿no? Puedes darte cuenta de todo lo que tienes por ganar por un pequeño esfuerzo, ¿no? Si lo vinculamos a la emoción, ahí es más difícil, porque emocionarse a uno mismo bueno, es un poco difícil, pero fíjate, por ejemplo, a mí me imagino que a todo el mundo, ¿no? Me hace sentir emoción cuando las personas que son importantes para mí, y pueden ser compañeros del trabajo, familiares, amigos, una persona que es para ti importante o referente, el preguntarte qué es lo que hace que esta persona sea especial o referente para mí y pensar en cómo lo hace y pensar en cómo lo haría esta persona, que a mí me gusta cómo actúa en la vida frente a esto, cómo lo hace ella.
y hablar con esa persona, ¿no? Porque a veces no es tanto el consejo que nos dan, nos puede dar el mismo consejo 5 personas. Si esa persona es importante para ti, le vas a hacer caso, a las otras no. Es más importante el quién que el qué. Entonces, fijarte en modelos de referencia y hablar con ellos es interesante. Y la repetición es que ahí no queda otra que algo que tenemos por lo general, o más bien poco a veces como sociedad, que es la disciplina, ¿no? La disciplina. No digo como sociedad, pues trabajamos mucho, no tenemos tiempo, estamos de aquí para allá, pero la disciplina en algo, en un objetivo a medio y largo plazo, patina un poco, y en las nuevas generaciones más. Hay un libro que a mí me encanta, está además de éxito de ventas en Amazon, que es el de Hábitos Atómicos, de un autor que se llama James Clear. Y ese es un libro muy bueno para establecer disciplina a la hora de entrenar competencias y lo que no son competencias, ¿no? A la hora de incorporar mejores hábitos y interiorizarles. Me lo he apuntado, me lo he apuntado a Hábitos Atómicos. Me ha encantado, Rocío, motivación, emoción y repetición. Son las claves. De hecho, incluso para cuando tienes el pensamiento limitante para contigo misma, te das cuenta, y la repetición de no, lo cambias. En esa disciplina de la que hablas es complicado, pero hay que trabajarse, y como aquí venimos solos y nos vamos solos, hay que aprender a hacerlo uno mismo, en realidad, no esperar que nos vengan la ayuda de fuera, que a veces llega y es maravillosa y se agradece. Rocío, nos tenemos que despedir. Me da mucha pena porque el tema me ha apasionado. Me voy a indagar y me voy a formar e informar. Estás invitada cuando quieras. Pues cuidado que aparezco, por allí. Ya solo me queda darte las gracias por todo lo que nos has contado, por toda la ayuda que nos has ofrecido, por entender la importancia de las competencias transversales, el proceso de búsqueda activa de empleo y el propio desarrollo profesional, y cómo las organizaciones, hablábamos, aplican o deben aplicar estas, y por supuesto cómo entrenar estas capacidades. Muchísimas gracias, Rocío, por venir a enseñarnos y compartir tu saber con nosotros, y por supuesto a vosotros por acompañarnos. Hasta la próxima.